Bueno, una violenta madrugada se ha registrado durante este día viernes en la región metropolitana con un saldo de 4 homicidios en una sola noche. Queremos abordar esta situación, pero también, por supuesto, conversar a propósito de la designación de María Trinidad Steiner como futura ministra de Seguridad. También le vamos a dar una mirada a la visita del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador y lo que implica. Estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Primero que nada, Daniel, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Iván. Bueno, partamos por esta noche violenta una vez más en la región metropolitana, hay que decirlo. Hace 2 días atrás teníamos que dar cuenta de este partido, comillas, amistoso, que termina con un acribillamiento también. Una persona recibió, de hecho, 27 impactos de bala. Ayer 4 personas asesinadas. Es nuevamente una muestra de que el crimen organizado y estos delitos violentos no han bajado en la medida que se esperaba, o sí hay una tendencia evidente a la baja. A ver, primero es efectivo que el vínculo que tú haces, o sea, son delitos que no son homicidios pasionales, homicidios vinculados a riñas individuales, sino que son homicidios con armas de fuego y muy vinculados a organizaciones delictuales y al parecer todavía no están esclarecidos, por supuesto, ajustes de cuenta entre organizaciones delictuales. Entonces, o sea, nadie que recibe 27 impactos de bala es porque lo van a asaltar. Hay una señal detrás, evidentemente, y estos delitos están en ese contexto. En segundo lugar, es súper importante mirar los números y a la pregunta de si han bajado. Hoy día lo que está declarando el gobierno sobre las tasas de homicidio del año 2025 fueron 5,4 homicidios cada 100.000 habitantes año. Que llegamos a tener 6.7 hace 3 años 23, atrás. ¿no? Entonces, efectivamente, en tres periodos ya ha venido una baja de ese tipo de delitos, o sea, de homicidios en particular. Y eso sí, uno podría hablar de que hay una contención, hay alguna baja sostenida, pero tener 4 homicidios en una noche no es nada extraño cuando tenemos tasas de ese número. O sea, el cálculo, simplemente, si uno tiene 5,4 homicidios cada 100.000 habitantes año, son alrededor de 3 homicidios por día en promedio. O sea, lo de anoche, entonces, eso... mira, es terrible decirlo, pero es como cuando dice un día normal en la oficina. O sea, efectivamente. 4 personas asesinadas en una jornada en la región metropolitana, ¿no debería llamarnos ya la atención? Lamentablemente no. O sea, está dentro de los números normales o frecuentes más que normales, pues evidentemente la normalidad que nosotros queremos es la que teníamos antes del aumento de homicidios. Cuando estábamos en 2.1, 2.3. Efectivamente. Claro. Queremos volver a esa normalidad. Pero dentro de los números que tenemos en los últimos años, no es extraño que tengamos días en que tengamos 4 o más homicidios. Habrá días que haya 1 o 2 y días que va a tener 4 o 5, y eso es parte de la realidad porque el promedio actual. son 3. Ahora, Daniel, esta discusión que si bien uno la mira los números, es muy dolorosa porque detrás de cada vida que se pierde hay un drama familiar, sea un delincuente o no sea un delincuente. Efectivamente hay un núcleo familiar que se destruye, probablemente una acción muy violenta que cambia de manera radical la vida de las personas. El gobierno lo ha dicho en reiteradas ocasiones. A nosotros nos ha tocado entrevistar al ministro de Seguridad, al ministro Cordero, y él dice: vamos a entregar, lo dijo alguna vez con nosotros en la Radio Universo, desde el punto de vista de seguridad, un país normalizado. Ese es el concepto que ha utilizado el gobierno y fue duramente criticado por ello. ¿Se puede decir que con 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, sobre todo mirando las cifras de los países vecinos, estamos en condición de decir que estamos con un país normalizado desde el punto de vista de los crímenes violentos? A ver, si comparamos con las cifras de los países vecinos, Chile es un país que normalmente ha tenido históricamente números más bajos, y de hecho todavía el 5,4 no es el mayor de Latinoamérica. Estamos en el promedio y todavía por debajo del promedio de la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, si lo comparamos con nuestra historia, esa es la normalidad que nosotros deberíamos mirar. Nosotros estamos habituados, tenemos a ese número, tenemos una sociedad que opera de una cierta manera y por lo tanto la novedad no está en comparación internacional, sino que está con nuestra propia historia. 5,4 sigue siendo una tasa muy alta comparada con la historia, entonces yo no hablaría de una normalización, pero sí para reconocer ciertas cosas que se avanzaron y que creo que son importantes en la institucionalidad. Nosotros creemos y impulsamos con fuerza el Ministerio de Seguridad, a pesar de que no somos una institución que crea que el tener más burocracia pudiera ayudar directamente, pero sí creemos que había un costo muy importante que pagamos como país en no tener separado los temas del interior con los temas de seguridad, que ese ministerio no era suficientemente especializado. Prueba de eso es la dificultad que ha tenido en conducir las reformas de las policías, por ejemplo, otros procesos de transformaciones, lo que pasa con los controles de gendarmería también, lo que estamos viendo hoy día, que es el Ministerio de Justicia. Entonces necesitábamos un ministerio especialista en materia de seguridad y eso sí se avanzó. Se armó un nuevo ministerio, ese ministerio tiene una especialidad, pero falta todavía, evidentemente, que ese ministerio empiece a tener la implementación de políticas públicas serias para que... Daniel, hay un factor que es interesante porque efectivamente el ministro Cordero es el que debuta en esta cartera. Y le toca, de hecho, el instalarlo administrativamente, que es una cuestión que es bien distinta de ya entrar a operar un ministerio que ya funciona. Y se hizo mucho con gente que venía de interior, de hecho, las contrataciones no fueron tantas si uno las mira.
Pero si uno mira el perfil del ministro Cordero, que es un abogado, profesor de Derecho, que viene del mundo de la academia, que no es un viejo conocido en la política, no es una persona que haya hecho una larga carrera en la vida política, sino que en la vida de la investigación, de la academia, también como abogado, ¿no? En el ejercicio privado de la profesión. Y ese es un perfil. Y si uno mira la designada ministra de Seguridad de José Antonio Kast, es un perfil completamente distinto. De hecho, cuando uno piensa en María Trinidad Steiner, piensa de inmediato en la persona que atacó y desarticuló una de las bandas asociadas al Tren de Aragua en el norte, los gallegos, también la persona que investigó con bastante resultado la corrupción en las Fuerzas Armadas, el tráfico de droga y todo lo demás. Son perfiles completamente distintos. Son personas que vienen de mundos distintos y que naturalmente le imprimirán, en el caso de Cordero, y uno esperaría que también en el caso de Steiner, el sello propio a ese ministerio. ¿Qué diferencias ves tú allí para el objetivo que tiene nuestro país, que es, tú dices, volver a tasas que nos llevaran a ese Chile de los 90? A un menor a 3 homicidios. Menor de 3. Efectivamente son perfiles muy distintos y creo que coinciden en periodos del tiempo en que hemos hecho procesos que tienen relación con el perfil de ese ministro. Si uno tuviera que elegir un ministro para instalar una nueva institucionalidad, yo creo que es bueno que sea un ministro que tenga un background más bien académico, como Cordero, más bien reflexivo, como el ministro Cordero. Sin embargo, ese ministerio se logró hacer funcionar en tiempos bastante rápidos. Sí. Tenemos los objetivos del ministerio también definidos. O sea, teóricamente, como en esto académico también es un ministerio que está bien asentado, que se armaron los sistemas de seguridad, que buscan coordinar a todas las instituciones que están en temas de seguridad, como las policías, el Ministerio Público, el mismo Ministerio de Seguridad. Incluso en prevención se incluyen ministerios como Salud, como Educación, que son muy importantes, y ese sistema se constituye, de alguna manera, se arma. Deudas pendientes, lo que tú planteabas, el ministerio se arma con las personas que venían desde el Ministerio del Interior. Una parte mayoritaria. Hubo contrataciones, pero la mayoría... Muy poquitas. Y no se definieron los perfiles de cargo de las nuevas contrataciones de manera de determinar brechas, porque uno puede decidir que el ministerio no signifique sacar a personas del gobierno, sabemos lo difícil que es eso, pero puede significar al menos definir el perfil de cargo, definir las brechas y capacitar a esas personas para que logren tener en algún periodo de tiempo las capacidades, y eso creo que no se hizo. Ahora, pasando a Steiner, creemos que lo que ella va a tener que hacer es poner a funcionar ese sistema. Y el principal problema que tiene normalmente el abordar los problemas de inseguridad es la coordinación interministerial y la coordinación de las distintas instituciones. Daniel, a ver, pensando en lo que estamos viendo en Chile en materia de crimen organizado, control fronterizo, que son además las promesas más fuertes de campaña de José Antonio Kast. O sea, él llega a la presidencia no con una agenda valórica, no llega a la presidencia con una agenda de impulsar el trabajo, él llega a la presidencia básicamente con el tema de seguridad, migración y crecimiento económico en tercer lugar, pero seguridad, migración, en ese orden. Y en ese sentido, ¿qué es lo que debiera hacer la ministra de Seguridad? ¿Una suerte de sheriff? ¿El SAR antidelincuencia al estilo americano? Cuando hablábamos nosotros del sheriff de la moneda, uno piensa en subsecretarios del Interior que han tenido ese rol, Arboe en su minuto, por ejemplo, porque si uno ve también los nombres que se estaban de alguna forma pesquisando, que son públicos y conocidos, no son... Carter, uno piensa así, hizo una gestión interesante como alcalde y daba con el tono de una suerte de sheriff frontal, incluso él dijo hay que ir a Temucuicú y hacer extracciones aéreas, o sea, una persona que probablemente habría estado muy en la primera línea, muy proactivamente, muy visiblemente. Se buscó también al general Basaletti, diputado electo, y él viene naturalmente del control del orden público, y se opta por María Trinidad Steiner, aparentemente en tercera instancia, después de estos dos no, con un perfil que es muy distinto, el de un persecutor. Entonces, teniendo en cuenta esto que ha declarado Kast en su programa y que es lo que lo lleva a la presidencia, las búsquedas que hizo Carter, las que se saben, Basaletti y Steiner, ¿qué debiera hacer esta ministra de Seguridad? ¿Una suerte de dama de hierro? ¿Un SAR antidelincuencia? ¿Qué debiera hacer? Porque eso no es Cordero. Cordero es la persona que hizo andar el ministerio, que lo echó a andar administrativamente, que te da las cifras, que coordina el trabajo de las policías, pero claramente Cordero no tiene el perfil de un sheriff o un SAR antidelincuencia. Efectivamente. A ver, el ejercicio comunicacional es relevante. O sea, cuando uno habla de un SAR es más bien cómo se posiciona frente a la opinión pública que la acción real que tiene que hacer el interior del ministerio. Carter podría haber sido perfectamente eso. Efectivamente, una cosa más mediática. Lo que uno esperaría es que, independiente del tono que tome, evidentemente ya viene de la persecución penal, ha sido una persona que ha administrado una fiscalía regional, que la ha administrado con ciertos niveles de éxito, y que por lo tanto tiene capacidades para poder gestionar una institución, y en eso uno espera que se posicione bien. Desde ahí también se podría posicionar con un tono duro frente al delito, pero lo más importante, lo que tiene que conseguir es que el sistema funcione aunado.
Y para eso tenemos que tener una cosa muy importante, la focalización. Ujú. Y ella, por ejemplo, si queremos disminuir los delitos que están ocurriendo en Chile, tenemos que entender, lo mismo que pasó anoche, es cuáles son las causas ¿Qué que hay están detrás de haciendo eso? efectivamente. Y eso no es con una idea de solo un gran control antidelito, sino que es un entendimiento de las dinámicas delictuales para poder desarticular Para ir a las pillarlas allá organizaciones. antes de que actúen. Efectivamente. Ok. Y esto es lo que pasa... y es Ya, pero muy- perdón, eso es lo que hace un fiscal, pues. Efectivamente. Un fiscal A ver. es brutal lo que te voy a decir, pero un fiscal llega al lugar del crimen, ve un cadáver con 27 impactos de bala y de inmediato entiende que allí hay algo más que el intento de robarle el celular. Pero y tiene de ahí que se va priorizar- para atrás. Pero se va para atrás en esa causa en particular que él ya recibió. Y de hecho los fiscales reciben muchas presiones para perseguir ciertas causas en particular que son más mediáticas, Sí, que tienen más sí, efecto. Ahora tiene que salirse un poco de ese criterio para priorizar, de criterios de bienestar social. ¿Cuál es el delito que está generando mayor problema hoy día a la ciudadanía? Y concentrar esfuerzos en ese tipo de delitos. ¿Cuál es ese delito, Daniel? Por un lado, hoy día tenemos un nivel de temor desatado en Chile. El nivel de temor es Y uno de los más altos desacoplado del con los mundo. números. Y de alguna forma sí. No desacoplado de la historia. O sea, hemos tenido un aumento de delitos violentos y de homicidios en particular que ha generado un nivel de temor muy alto, pero el nivel de temor que tenemos no se condice con el nivel de homicidios que tenemos. O sea, cuando nosotros le preguntamos a la ciudadanía qué probabilidad siente que sea víctima de un homicidio, La gente piensa que lo van a matar. más del 30% piensa que lo van a matar en los Ya, próximos 12 meses. y en rigor, la principal preocupación que uno debería tener es que te roben el celular, que es el delito que efectivamente ocurre. Robo con violencia e intimidación, el delito que está generando mayor daño hoy día. Y por lo tanto tenemos que desacoplar esas dos cosas y tenemos que trabajar para mostrar O sea, estos perdón, números. hay que hacerle ver a la gente que Chile es un país no violento o no tan violento como parece como ser. la percepción que tenemos. Ok. Pero en ciertos lugares y en ciertas personas está siendo un país muy violento. Ya. Entonces, no es que en general seamos tan violentos, pero hoy día veíamos que los delitos están concentrados. Sí, claro, si uno sigue en su minuto a Cerro Chuño, naturalmente eso es el Far West. Por supuesto, y si uno lo empieza a mirar en la historia, hay lugares que concentran, los homicidios se concentran particularmente en territorios que no los vamos a nombrar para no estigmatizar más de lo que Pero están. son zonas muy Pero la autoridad lo sabe. La gente lo sabe. Y en esos lugares tenemos que concentrarnos porque hay organizaciones delictuales con acceso a armas de fuego que están generando daño ahí. También cuando vemos a población migrante, cuando uno mira los números generales, la población migrante en promedio comete la misma cantidad de delitos que los chilenos, en cantidad de personas que son el 10% de la población, cometen alrededor del 10% de los delitos en Chile. No tienen una mayor concentración de delitos, pero hay delitos violentos en ciertos lugares donde hay concentración también de población migrante que sí están causando daño. Ya, está bien, la población migrante no comete más delitos en promedio que la población local. Así es. Pero hay una mayor tasa de participación de la población migrante en delitos de alta connotación. Efectivamente. Porque, no sé, el asesinato de los carabineros, ahí había venezolanos. Ayer los 4 venezolanos que estaban detrás del tema de la PDI, otro homicidio violento. Y cuando uno ve los crímenes más sangrientos, se ve normalmente bandas de crimen organizado asociados a Tender Agua, venezolanos, colombianos, peruanos. Nosotros estamos terminando un estudio de eso, vemos que hay una mayor concentración, sí, en delitos violentos, pero no tiene relación con lo que la ciudadanía percibe. O sea, se piensa que son los causantes de, y la verdad es que todavía seguimos siendo los chilenos los que generamos la mayor cantidad de los delitos violentos por lejos, porque somos muchos más. Pero los migrantes sí generan más delitos violentos en proporción a lo que los chilenos en proporción generamos. Perfecto. ¿Entiendes? Se concentran un poco más, pero en términos generales, si nosotros termináramos con todos los homicidios, por ejemplo, que son causados por migrantes, no terminaríamos ni por lejos con el problema de homicidios que tenemos en Chile. O sea, el problema es mucho más grande que eso. Y por lo tanto, las políticas generalistas que pueden pensar que la migración irregular es el gran causante, aunque evidentemente la migración irregular genera una cantidad de problemas enorme y tenemos que controlarla, esa por sí sola no va a ser la medida que va a solucionar el problema de inseguridad. Daniel, déjame plantearte una pregunta porque aquí tú entraste una cifra interesante. La población migrante es más o menos el 10%, somos 20.150.000, ya conocemos el dato INE que es preocupante por otras razones, y tenemos más o menos 1.900.000 migrantes, estamos ahí. Así es. Ya. Entonces, el pic migratorio 2023, que coincide con el pic de homicidios 23, 6,7, muchos de estos homicidios asociados a crimen organizado, Tren de Aragua, población migrante. ¿Ese pic no tiene relación con población migrante? Lo tuvo, Ya. lo tuvo y tiene relación. Y Chile, y aquí hay que reconocer también al Ministerio Público, y quizás Steiner también tiene mucho que ver con eso, actuó de manera muy proactiva.
Y Chile es uno de los países que ha tenido mayor éxito en desarticular organizaciones delictuales internacionales que estaban operando en el país. Y sí, eso tuvo relación. Esas organizaciones delictuales operaron en Chile, siguen operando en alguna medida, pero tuvimos una cantidad de capturas importantes y de condenas. Y de hecho es parte del problema carcelario que tenemos hoy día, es el aumento de personas privadas de libertad producto de estas organizaciones delictuales que están operando. Un número que no quiero dejarme sin dar es que además de la cantidad de delitos que son cometidos por migrantes, también los migrantes son grandes participantes como víctimas en los delitos. De hecho, el caso de homicidios que tuvimos hoy día, uno era un colombiano, y fueron de 4, uno ya es colombiano, o sea, un 25% de los muertos ya es extranjero. Y eso se replica en todos los homicidios que estamos teniendo a nivel nacional. Las tasas de homicidio de los migrantes son más del doble que las tasas de homicidio que tenemos los chilenos. Entonces aportan. Sí, hay una mayor cantidad de también como delitos, víctima. pero también como víctima. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Antes que se nos vaya el tiempo, una definición. ¿Qué relevancia le ves tú a la reunión de José Antonio Kast con Nayib Bukele en este contexto en El Salvador? A ver, creo que es bueno mirarla con detención la experiencia de El Salvador, porque creo que tuvo ciertas condiciones positivas y también otras negativas en un contexto particular. Pero creo que el contexto que tiene Chile hoy día no ameritaría las mismas medidas. Entonces hay que aprender de todas las experiencias, pero hay que tomar las medidas que realmente son proporcionales y razonables para la situación de inseguridad que tenemos hoy día en el país. Bien, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por invitarme, igualmente.